No es el momento de renunciar. Si quisieran renunciar, que esperen que pase esta crisis, pero no es el momento, porque viene entonces la duda, ¿quiénes van a venir? ¿Quiénes van a ocupar sus puestos? Aquí se trata de balancear, es decir, ¿cuál es una pérdida mayor? ¿La pérdida económica de un negocio o de una actividad económica, o la pérdida que significa que nos quedemos callados delante de la impunidad y delante de la corrupción? ¿Qué es más importante, la pérdida de lo económico o la pérdida de la dignidad? Y entonces yo digo, es mucho más importante no perder la dignidad aunque perdamos dinero, porque al final la pobreza sigue campeando en este país. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche. SF Crisis Gabinete se une a este set. Gabriel Huer, integrante de Justicia Ya, que también estará participando mañana de este paro nacional. Escuchábamos antes las declaraciones del obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini. Él dice, no es momento de renunciar, hay que esperar que esta crisis pase. Y respecto al paro, pues también hacía algunos señalamientos contra los sectores que no van a participar de esta manifestación mañana. Nos habíamos quedado con Osvaldo. Osvaldo hacía algún hincapié también en la sustitución de las personas. No es solo que renuncian, no hay una carta presentada de renuncia, sino que hay que buscar, como mencionaba Juan Rodolfo, el perfil para los siguientes ministros. Sí, y si vamos a ver el perfil que nombraron en el Ministerio de Relaciones Exteriores, era una persona en proceso penal por adopciones irregulares. Totalmente. Que una vez asume el puesto, al día siguiente va a una audiencia y se declara que tiene antejuicio, y lo que hacen es sobreseer el caso sobre esa persona. Y aún en el caso que sea inocente, porque démosle ese beneficio. Sí. Es que no podés nombrar como ministro de Estado a una persona que tiene un proceso penal pendiente. Claro. Es que esto es un tema puntual. Bueno, también, aún tal vez fue quien aceptó el cargo, lo mencionábamos en el bloque anterior, quien aceptó el cargo. También. Gabriel, desde el punto de vista ciudadano, como integrante de Justicia Ya, esta noticia de la renuncia de los ministros viene a interpretarse como lo decían los analistas acá, más debilidad para el presidente Jimmy Morales. ¿Qué señal ven ustedes como sociedad civil de estas salidas de 3 ministros que, bueno, son reconocidos como técnicos en su campo? Sí, con la salida de estos 3 ya son 5 los ministros que de una u otra forma nos habían dado esperanza a muchos ciudadanos, con su trabajo, con su preparación, con los equipos que estaban conformando, con los primeros resultados que estaban mostrando en sus gestiones. Entonces, esto realmente es una mala noticia en el sentido del trabajo que se estaba haciendo, en los proyectos que había. Sin embargo, es una consecuencia más del liderazgo o de la escasez de liderazgo de Jimmy Morales y de su vicepresidente Jafet Cabrera, y de cara a las decisiones que han tomado últimamente, que han empujado a ministros y a sus equipos tan preparados con proyectos en los que ellos estaban muy convencidos a tomar esta difícil decisión de separarse de sus cargos. Ahora, entonces, ¿no sí da temor una... esta salida? Por ejemplo, mañana se programa esta manifestación, este paro nacional, y el anuncio de que pues, el ministro Rivas deja el cargo, aunque todavía va a ocupar el despacho, ¿no atiza temores sobre si va a haber algún tipo de represión policial mañana? Sí, siempre un cambio de este tipo en un ministerio clave como el de Gobernación, cuando estamos a las puertas de un paro nacional y de seguramente más movilizaciones, porque no hay forma de que los diputados entiendan el mensaje, sí genera pues cierto nerviosismo. Sin embargo, mañana Francisco Rivas seguirá todavía al frente de la cartera. Y habría que ver, ¿verdad?, qué nombramiento viene después de esto. Sabíamos que el mismo ministro estaba en una interpelación por parte del diputado Linares Beltrán en el Congreso con una intención muy clara de llegar a este punto. Entonces sabemos que no solo de parte del FSN, sino de otros partidos y de otros grupos hay un interés, o había un interés fuerte en sacar a Rivas de la jugada. Yo creo que hay que hacer un llamado muy puntual al director de la Policía Nacional Civil. Más allá del ministro de Gobernación, el director de la Policía Nacional Civil tiene un control operativo sobre sus personas. El uso de la fuerza y de las armas es un evento que tiene que saber controlar. No puede usarse las armas o la fuerza solo así contra manifestantes. Tiene que haber diálogo, tiene que haber prevención, tiene que haber señales, incluso cuando usted crea que existe alguna persona infiltrada que puede poner en riesgo a la persona, para que incluso los propios ciudadanos colaboren en detener a esa persona. Yo creo que el director de la Policía Nacional Civil debe asumir un rol importante, debe salir a la calle también y dirigir a su gente para que esto sea con una correcta operación.
no está para resguardar a la institucionalidad, está para resguardar a los ciudadanos que van a manifestar, para que puedan realizar de forma adecuada su manifestación, y eso es un evento que la policía tiene que cumplir. Y le pediría a él que también se respalde en la población si recibe alguna orden de tipo ilegal que le obligue o que le esté llamando a cometer contra los manifestantes, porque él tiene también, o se puede respaldar y denunciar a quien le dé esa orden, que la población lo va a respaldar, porque estamos cansados de tanta violencia y no esperaríamos una violencia policial. Y lo vemos también, lo vimos el viernes, ¿no? La población, por lo menos las personas que estábamos en la calle, la mayoría sabíamos que la policía estaba ahí para apoyarnos a nosotros, ¿no? Y la gente lo sabía, la gente le platicaba a los policías, durante la tarde les llevamos comida, hubo gente cuando empezó a llover les compró capas porque no tenían ningún tipo de apoyo ni protección de parte de la misma PNC. Entonces se ve que hay este entendimiento en que la postura de la ciudadanía es pacífica, ¿no? y que se puede, y que no hay necesidad de llegar a esos límites para poder lograr que la manifestación se mantenga dentro de las líneas de la ley. Los magistrados de la CC se refirieron respecto a las manifestaciones, respecto a que se debe de pues resguardar a los manifestantes y también mantener esos límites, porque tanto los manifestantes no tienen que excederse de esos límites, pero también hay que protegerlos de infiltraciones de personajes oscuros que puedan tener alguna intención o interés de que este paro nacional pueda descontrolarse. Entonces sí hay que recordar mucho lo que dijeron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Juan Rodolfo, y qué papel debe asumir las fuerzas de seguridad mañana. Seguramente va a ser una manifestación muy grande, van a haber miles de personas en la calle, la sociedad guatemalteca está muy lastimada y la gente está enojada y con razón. Ya sea que manifiesten o no, los guatemaltecos estamos enojados. Somos una sociedad que está molesta y mañana mucha gente va a manifestarlo así. La policía tiene que tener mucha capacidad de prevenir, de observar, no reprimir, porque yo estoy seguro que la gente que sale mañana a manifestar tiene un perfil de paz, tiene un deseo de salir y manifestar su enojo, pero tampoco podemos dejar de considerar que hayan infiltrados. Porque a diferencia de las protestas de hace 2 años, cuando el gobierno de Otto Pérez estaba en total picada, no tenía control ni siquiera para reprimir las manifestaciones, aquí tenemos aparatos oscuros, la gente que ha estado sosteniendo al presidente tiene otros perfiles, todavía están peleando el cargo, están adheridos como chinches y eso les distorsiona la cabeza. Y yo temo mucho con eventos de violencia en las próximas semanas, incluso como distractores, porque es muy fácil entonces alimentar la polarización entre comunistas y corruptos, porque los guatemaltecos a estas alturas nos resumimos en 2 clases de personas. Nos gusta ver blanco-negro ahorita. O somos comunistas o somos corruptos según la forma en que veamos. Según la visión, momento y es una falta, o publicación de Facebook. Totalmente, pero es una falta de respeto en los que hemos caído todos. Sí. Todos, aquí nadie se salva. Es que y es un discurso en el que ganan esos personajes oscuros, que no salen atacados. Que lo han promovido, pero que todos hemos comprado. Es que eso es lo grave. Aquí ya no se trata de una lucha entre buenos y malos. Se trata de una lucha por el Estado de Derecho. Una lucha por la legalidad y en el que todos deberíamos tener una sola voz. Pero hemos caído en juego la polarización y ojalá que no pase mañana. Ojalá que las fuerzas de seguridad estén al tanto, pero lo más importante es que la gente que sale a manifestar también esté muy viva y esté viendo lo que está pasando alrededor. A eso me quería referir. Justicia allá, ¿cómo puede, por lo menos con los colectivos, grupos que ustedes han hablado, diferenciar elementos que en algún momento no obedecen a esta intención de manifestar en contra de la corrupción, de manifestar en contra de la impunidad y que puedan tener algún otro interés? ¿Cómo identificarlos? Pues lo comenzamos a hacer ya desde el mismo viernes, cuando subieron las alertas de que posiblemente habría gente infiltrada, cuando veíamos personas que tal vez no estaban integradas del todo en la manifestación, sino que estaban un poco apartadas y solo en momentos en que los ánimos subían, se sumaban a tratar de escalar ese enojo de la gente,
y luego se volvían a retirar personas que tenían audífonos, tal vez estaban hablando entre sí. Entonces ese tipo de cosas la gente las estaba empezando a notar. Y lo que hacíamos era hablar a alguien de la PDH, hablar a alguna gente de la PNC para que lo pudiéramos reportar y para que hicieran algo al respecto, ¿no? Y eso funcionó en mayor o menor medida el viernes. Creemos que mañana también todos tenemos que estar atentos, todos tenemos un celular, tomemos fotos, documentemos lo que está pasando, no nos sumemos cuando vemos que las cosas están escalando, no alimentemos eso, sino hagamos un paso para atrás. Vimos también en ciertos momentos y pasó también en aquellas manifestaciones frente a la CICIG, cuando se sospechaba que había personas que realmente no estaban ahí por las razones correctas, todos decidieron sentarse y eso hizo que estas personas se fueran. Entonces, ese tipo de acciones creo que es importante y parte de manifestar, parte de ejercer este derecho como ciudadanos, creo que también está la responsabilidad de hacerlo, no solo individualmente, sino colectivamente y tener cuidado con este tipo de cosas. A ver, pero hay momentos, hay una diferencia de lo que puede pasar mañana a lo que ocurrió el viernes. El viernes era un cara a cara con el enemigo, digamos, por así decirlo. Era manifestante en contra del diputado. Estaban en un lugar, momento donde fue una valla de policías, tal vez lo que separó a los diputados de los manifestantes. Entonces se entendía por qué los ánimos estaban caldeados y por qué podía ser muy fácilmente ese entusiasmo movilizado para uno u otro lado. Mañana no va a haber ese cara a cara con los diputados no van a ni siquiera acercarse al Congreso de la República, me imagino que Palacio Nacional tampoco, estará ahí algún funcionario, entonces puede que los ánimos estén más templados para mañana. Va a ser un momento de expresión, va a ser un momento de manifestar la indignación que se tiene. Hay que manifestarlo de forma responsable, ¿verdad? También como ciudadanos tenemos que ser responsables en la forma en que manifestamos. Y independientemente que algún funcionario se atravesara o no se atravesara, es un ser humano al cual hay que respetar. Lo que estamos en desacuerdo es en su función que ha estado realizando, y si es una persona que ha caído también en promover eventos de corrupción, estamos pidiendo que enfrente a la justicia, pero nadie está pidiendo lincharlo, nadie está pidiendo desconocerlo como persona. Es una persona, hay que respetarla, también tenemos que respetar. Lo que no podemos dejar de hacer es decir que estamos indignados, que estamos molestos, que esto nos ha ofendido, pero más allá de cualquier evento, incluso de polarización ideológico, no nos importa quién esté en el poder ni qué ideología sea. Lo que queremos es que haya transparencia, que haya funcionarios profesionales y que se gestionen los derechos fundamentales de la gente. Y que en ese marco no queremos corrupción, no queremos pactos oscuros con bonos de ningún tipo en ninguna institución, y que además queremos una Contraloría que sea proactiva, no una Contraloría que cuando se hace la denuncia aparece a decir, a ver, voy a mandar unos auditores. Tiene que ser una Contraloría proactiva. Toda esa pluralidad de eventos nos hace ser una masa mañana que se va a movilizar de personas donde muchos van a tener diferentes quejas, diferentes reclamos frente a diferentes instituciones del Estado. Pero aquí el fin es uno solo. Necesitamos transformar, necesitamos salir de esta crisis, necesitamos resurgir como un país democrático, como un país que respeta los derechos humanos. Con diferentes ideologías. Con diferentes ideologías, con diferentes peticiones y del análisis que cada uno está haciendo. Pero hay un fin común, nuestra dignidad individual y nuestra dignidad colectiva. Eso es lo que estamos tratando de recuperar. Bueno, vamos al segundo corte de la noche, la etiqueta SF Crisis Gabinete. Regresamos con el discurso del presidente Jimmy Morales ante la Asamblea de la ONU. Volvemos.